Vamos a continuar entonces, hermanos, con el estudio del primer libro de Samuel. Ya vamos por el capítulo 4. Vamos por el capítulo 4 y vamos a leer del 12 hasta el 22, ya para terminarlo. Y lo leo para ustedes. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 12 hasta el 22. Amén. Vamos, esta es la palabra de Dios. Dice así: y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no temas, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Mis hermanos, voy a hacer una pequeña introducción. Quiero que vayamos viendo que en este libro de Samuel, Dios está trabajando ese patrón teológico de juicio y salvación. Ahí, ¿qué tal? Dios va obrando por medio de ese patrón bíblico teológico de juicio y salvación. Lo que está sucediendo aquí, mis hermanos, es Dios cumpliendo sus palabras de juicio contra sus enemigos. Elí, en lugar de recoger, desparramó. En lugar de honrar al Señor, mis hermanos, lo deshonró poniéndose de parte de sus malvados hijos Ofni y Finés. Ni qué decir de esos dos hombres que ya nosotros hemos estado viendo. El justo juicio de Dios cayó sobre ellos, así como el Señor ya se los había dicho en los capítulos 2 y 3, cuando llegó aquel profeta anónimo y luego el mismo niño Samuel. Ese patrón de salvación, mis hermanos, es el que nosotros vamos a estar viendo en Samuel. Ya había sido mencionado anteriormente, ya se los había dicho, y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Es una manera de entender la Biblia mejor. Desde Génesis, mis hermanos, nosotros en Génesis, específicamente en el capítulo 3, nosotros ya tenemos esa caída del hombre y Dios pronuncia un juicio sobre el hombre y sobre la creación. Dice el profesor Taylor Walls del seminario: el hombre en su comisión de sojuzgar ahora es maldito por culpa del pecado. Su comisión de multiplicarse es maldita. Y hay un enemigo que sigue dañando y causando alejamiento entre Dios y los hombres. Alejamiento entre Dios y los hombres. La serpiente tiene un rol central en esta historia, quien también es condenada, pero Dios, en medio del juicio, la condenación y maldición, da una promesa de salvación. Y ahí es donde nosotros tenemos Génesis 3:15 con ese protoevangelio. La promesa, mis hermanos, yace en aquella simiente de la mujer que destruirá a la serpiente. Por ende, al destruir a la simiente de la serpiente, va a ser destruida la maldición, la muerte y el pecado que produjo. La salvación, mis hermanos, del linaje de la mujer va a venir por ese juicio y por la destrucción del linaje de la serpiente. Hay una guerra ahí. Miren, por ejemplo, un juicio de Dios contra la creación por culpa del pecado. En Génesis 6, Dios manda un diluvio contra sus enemigos, pero salva a Noé y a su familia.
Lo que para unos resultó en destrucción, para otros fue salvación. El agua que mató a muchos fue la misma agua que levantó el arca donde estaba Noé con su familia. Después del diluvio, Dios trae una nueva creación. Va a comenzar de nuevo, como un reinicio, por así decirlo. ¿Para qué? Para que llenen la tierra de su gloria, pero no me falla. Con Abraham también nosotros tenemos lo mismo, parecido, ese patrón. Un patrón de salvación por medio de juicio. ¿Cómo? Dios le da una promesa a Abraham. Dice Génesis 22 del 17 al 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, ¿cuál es esa simiente? La simiente que ya está hablada, que ya viene anunciada en Génesis 3:15. Pero Abraham, mis hermanos, va a encontrar muchos obstáculos en el camino. Quiero que pongan atención a esto de obstáculos en el camino, para que puedan entender qué es lo que quiero decir con ese juicio que el Señor trae. ¿Qué obstáculos? ¿Qué obstáculos van a encontrarse en el camino para el cumplimiento de esa promesa? ¿Cuáles son esos obstáculos? La esterilidad de Sara, por ejemplo, hablando de Abraham, la esterilidad de Sara. Ya están viejitos ambos, están edad avanzada, las hambrunas en la tierra. Precisamente una hambruna es la que hace a Abraham irse para Gerar y se encuentra el rey Abimelech. ¿Y qué hace el rey Abimelech? Agarra a Sara. Y si Dios no le aparece en sueños, toma a Sara como su mujer y ya no tenemos esa simiente. Y Dios se lo impide. Pero van superándose esos obstáculos. Pecados personales o pecados de los patriarcas y las muertes. Dice otra vez el hermano Taylor Walls. Dice, Dios supera cada obstáculo para asegurar el cumplimiento de esa promesa. Ahí vienen los obstáculos, pero Dios va superando cada uno de ellos para llegar a esa promesa. Todos esos obstáculos, mis hermanos, van conectados con la maldición de Génesis capítulo 3. Por culpa del pecado. Por culpa del pecado. Pero también Samuel, lo que nosotros estamos teniendo aquí, va conectado con el cumplimiento de esa promesa. Esa simiente, ese rey que va a venir. Pero antes, hay que superar obstáculos en Samuel también. ¿Por qué? Por culpa del pecado. Tenemos ese enemigo que tiene un rol importante ahí, afectando y dañando. ¿Qué tenemos aquí entonces? Dios trayendo juicio sobre sus enemigos. Y no estoy diciendo, mis hermanos, que Israel Dios esté aborreciendo a Israel o lo esté haciendo como su enemigo. Pero la familia de Elí, la familia sacerdotal, la que se suponía que debía guiar a Israel por los caminos del Señor, cuidar a su pueblo, por culpa del pecado, había resultado ser una familia malvada. Ellos, mis hermanos, son los obstáculos que nosotros encontramos aquí y tienen que ser removidos. ¿Para qué? Para que el Señor comience entonces a darle a Israel salvación. Primera de Samuel 2:10 dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Ya habíamos visto esto anteriormente nosotros. Y sobre ellos será aplastada la cabeza, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Precisamente, ¿para qué? ¿Para qué es que va a removerlos? ¿Para qué va a remover a los malvados, a sus enemigos, a los que se oponen a él? Para que siga andando la promesa y la esperanza de esa simiente que va a venir. Esto, mis hermanos, es algo como que Dios está limpiando para comenzar de nuevo con Israel, dejando atrás ese periodo de maldad que hubo con los jueces y ahora siendo guiados por un juez y profeta conforme al corazón del Señor, como va a ser Samuel. De hecho, mis hermanos, un dato curioso aquí y triste a la vez es que ya Silo no va a ser más el lugar donde se va a adorar al Señor. Seguro tan asqueado quedó que ahora Silo no va a ser el lugar donde Dios va a querer que se le adore. Jeremías 7:12, por ejemplo, todo el capítulo de Jeremías, ustedes lo pueden leer. Dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Dios, mis hermanos, está salvando a Israel por medio de juicio, incluso si son sacerdotes. Elí, mis hermanos, debió estorbar a sus hijos. Sus hijos debieron arrepentirse y clamar al Señor por perdón, pero ya habían elegido su camino. Dios honra a los que le honran y los que no se tienen que enfrentar a su juicio.
¿Por qué menciono todo esto, mis hermanos? Lo menciono para que veamos que Dios no es un Dios que actúa por capricho, a un Dios que le dan ataques de ira y entonces comienza a destruir a la gente. No, es un Dios, mis hermanos, que cumple sus promesas. Es un Dios que no cambia. Es un Dios que interviene en la historia. Es el Dios de la historia, como nos ha dicho el hermano Mariano. Y aunque tenga que castigar o aunque tenga que juzgar duramente, lo hace con el fin de cumplir esos propósitos redentores que van a ser realizados plenamente en su precioso Hijo Jesucristo. Entonces, habiendo llegado acá, yo creo que ya queda claro que Dios va a hacer un juicio, va a quitar los obstáculos que hay en Israel, para entonces comenzar a darles a Israel una nueva era, por decirlo de una manera. Entonces veamos este sermón, 2 puntos, la muerte de Elí y el último va a ser Icabod. Vamos con el primero, la muerte de Elí. Voy a leer de los versos 12 al 18. Dice así: y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en la silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Mis hermanos, ya habíamos visto en el verso 11 que el arca había sido tomado. Un golpe duro para Israel, una humillación para Israel. Tanto que usted, bueno, además de la mortandad, que nosotros vemos a este muchacho cómo llega. Rotos los vestidos y tierra sobre su cabeza. Eso, mis hermanos, simplemente es la manera que se expresaba en el Antiguo Testamento el luto, el dolor, el terror, el horror y la tristeza profunda que este hombre sentía o quería transmitir, además de dar esas noticias al pueblo de Israel. Ustedes pueden leer en 1 Samuel 1, 2 de Samuel 1, del 1 al 2, donde dice que aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postó en tierra e hizo reverencia. Eso es lo mismo que hace ver que hay luto, hay dolor, pasó algo terrible, una catástrofe. Entonces, mis hermanos, este muchacho, este hombre, dicen los comentaristas que corrió por lo menos alrededor de 32 a 35 kilómetros, cuesta arriba, dicen ellos, para llegar a dar esa trágica noticia, que no solamente le afectaba a la familia de Elí, sino también a todo Israel como nación. ¿Por qué digo que a todo Israel como nación? Vean lo que dice un comentarista. Dice: el retrato aquí no es de un Dios vengativo, que martillea cruelmente a las víctimas impenitentes con violencia aleatoria desde el cielo. Por el contrario, como afirma la mujer sin nombre en los versos 21 y 22 de este capítulo 4, Dios se había ido. Ha aceptado a regañadientes la realidad del pecado de Israel y ha respondido en consecuencia. El juicio divino, por tanto, no es tanto la presencia vengativa de un Dios enfurecido, como la ausencia impuesta del Dios amoroso y protector. Ha sido expulsado por el pecado de su pueblo y con su marcha la nación pierde también su gracia. Israel está en serios problemas. Sí, estaba en serios problemas con el pecado, pero que se haya marchado el Señor. Ay, Dios, mis hermanos, no toma el pecado como algo normalito, algo pasable. El pecado es una ofensa y se nos ha predicado desde aquí. Es una ofensa contra un Dios 3 veces santo. Es un puño de rebeldía contra el Señor. Dios es justo y los que pecan tienen que recibir el justo juicio del Señor. Tenía que hacer pagar a estos hombres en Israel. Además, como leímos anteriormente también, mis hermanos, en los capítulos 2 y 3, la familia de Elí ya no tenía esperanza.
Era un juicio inminente y también era irrevocable. Ni que me presenten sacrificios. Ya no hay esperanza para ustedes. Dios cumple su palabra. Le advirtió a esos pecadores que ellos lo que hicieron fue endurecerse más. En este momento trágico de la historia de Israel, mis hermanos, nosotros podemos ver a un Dios que está amando a su pueblo. Usted puede decir, ¿y cómo es eso, hermano? ¿No es lo que está haciendo el Israel? Sí, Dios está cuidando de Israel al castigarlo, al disciplinar, en este caso castigar, juzgar y destruir a todos aquellos que se oponen a él. Aún así, si es la familia del sacerdote. Y es lo que vamos a ver, mis hermanos, a continuación. Él estaba sentado en el camino, esperando tener noticias de la batalla. Cuando el muchacho de Benjamín llega, hay una tradición judía que dice que ese muchacho de Benjamín era el joven Saúl. Quiero también señalar algo. Probablemente me vaya a confundir de nombres con Saúl y Samuel. Yo voy a decirle Samuel a Saúl y Saúl a Samuel. Entonces, espero que vayan ahí conmigo y me perdonen si tengo ese tipo de error. Dicen que este era el joven Saúl, dicen. Es una tradición judía sin fundamento. ¿De qué ese era Saúl? O que era una pequeña introducción al rey Saúl que iba a venir. Pero eso es sin fundamento. Elí está ahí preocupado, mis hermanos, por el arca. No llora porque no sabe lo que ha pasado, pero está preocupado. Su corazoncito está temblando. Se la habían llevado, mis hermanos, insensatamente esa arca, con aquel fin supersticioso de vencer a los filisteos. Y solamente Elí está como, esto no va a parar en nada bueno. Y está ahí temeroso, ¿qué va a pasar? No, que alguien me diga algo. El arca, mis hermanos, que él custodió como juez de Israel durante 40 años, nunca debió haber salido de la manera como la que salió. Esa manera temeraria como la llevó esta gente. Posiblemente, mis hermanos, Elí no ve al muchacho cuando llega. Ahí dice la escritura que ya estaba cieguito. No vio al muchacho que es con ropas de luto, con tierra sobre su cabeza. El muchacho fue y anuncia al pueblo esa trágica noticia y grita del dolor, de la angustia. ¿Qué fue lo que pasó con nuestro Israel? Perdieron. Él escucha el alboroto y pregunta que qué es lo que está pasando. El muchacho le da las noticias terribles al viejito de 98 años. Bueno, la Septuaginta dice 90, la siriaca dice que son 98. Los hebreos tenían ahí un método de calcular los años, mis hermanos, designándole un valor a las letras, ahí sacaban. Pero la verdad es que Elí estaba viejito. Ya estaba bien viejito Elí y además ya estaba ciego. El mensajero le da la noticia a Elí en 3 partes. Y como ustedes la pudieron leer ahí. 1. Israel huyó. O sea, perdió contra los filisteos. Hubo una gran mortandad. Murieron muchos. 2. Elí, murieron tus hijos Ofni y Finés. Y 3. Y este es como el golpe final. El arca ha sido tomada. O el arca ha sido como se traduce, exiliada. Pero si algo preocupó a Elí, mis hermanos, no fue la muerte de sus 2 hijos. La estocada final, la estocada para matar a Elí fue haber oído que habían capturado el arca. Mira lo que dice en el verso 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás. Como dice la gente, caigo en cruz, dice a veces, ¿verdad? Elí cayó hacia atrás de la silla, del lado de la puerta, y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Ante esa noticia tan desgarradora, el espíritu de Elí, mis hermanos, te cae. Y aunque él tiene culpa como sacerdote de la nación de Israel, y que en cierto modo, mis hermanos, es el que está llevando a esta nación a la ruina, porque él debió haber sido ese hombre que liderara a su pueblo, uno tiene que rescatar que realmente Elí tenía un reverente apego, un amor por ese símbolo. Vuelvo y repito, mis hermanos, y no nos perdamos en ver cómo Dios está actuando. Sí, hay mortandad, mataron a tus hijos, mataron a un montón de hombres, el arca ha sido tomada. Uno pareciera pensar aquí, Dios, tu gloria, tu reputación está siendo amancillada por gentiles. Pero no perdamos, mis hermanos, el hilo de que Dios en medio de todo esto está cumpliendo su palabra, está actuando en juicio para salvar en gracia. Porque en este juicio está quitando a esos falsos pastores de Israel. Porque en este juicio está quitando a esos falsos líderes de Israel, que lo estaban, mis hermanos, más bien llevando a la perdición, en lugar de guiarlos al Señor. Hay que quitarlos, hay que cortarlos lo más pronto posible.
Con esa muerte, mis hermanos, de Elí y sus hijos, damos fin a ese sacerdocio. Ya comenzamos a ver que ese sacerdocio va a desaparecer. El camino se está preparando para ese sacerdote fiel que Dios ha avalado, que Dios ha llamado, y es Samuel. Ahora, vamos al segundo punto. Icabod. Y leo del 19 al 22. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Las tragedias que esta mujer escucha le indujeron el parto, la aceleraron. O sea, las pobres hermanas sufren demasiado con esos dolores, ¿verdad? Es un montón de horas en el hospital. Pero se imagina que en medio de eso llegue alguien con una noticia trágica de que pasó algo terrible. Peor se pone la cosa, no es jugando. La nuera de Elí, mis hermanas, está a punto de dar a luz y con esto le aceleran el parto. Pero es que no es solamente esto, se complica. El parto de esta mujer, mis hermanos, se complica. La nuera de Elí estaba muriendo, ni atención le pone a lo que dicen las parteras: diste a luz un hijo, que era algo de estima en aquel tiempo. Y al filo de su muerte, esta mujer dice, le pone Icabod a ese niño. Miren, mis hermanos, aquí en esta parte, tal vez la primera parte que nosotros leímos es bien informativa, pero esta parte Icabod, a uno le hela la piel, le hela la sangre, lo asusta y uno se preocupa. Mis hermanos, no es jugando lo que pasa aquí. Icabod significa no gloria, o ¿dónde está la gloria? Lo que la mujer de Finés quiere decir con esto, mis hermanos, es: la gloria se ha ido de Israel. Ya les he repetido, mis hermanos, lo que pasa en Ezequiel capítulo 10, pueden leer del 8, 9 y 10, la gloria de Dios se va, abandona el templo. Y cuando uno lee esas cosas, mis hermanos, eso le da un nudo en la garganta. Que Dios se vaya, que Dios nos deje. La gloria se ha ido de Israel, o se ha ido la gloria de Israel, porque el arca había sido tomado, pensaba ella. Recordemos una vez más, rápido, que el arca simbolizaba la presencia de Dios. ¿Ok? Lo vimos el domingo pasado. Dios había prometido estar ahí, tener su presencia, entronado, gobernando, liderando, protegiendo a su Israel. Pero por culpa del maligno pecado, mis hermanos, la gloria de Dios se había apartado de Israel. No porque se hayan llevado el arca. El arca, mis hermanos, fue capturada porque la gloria ya se había ido por culpa del pecado de Israel. Es ahí. No es porque se llevaron el arca, ese mero objeto, Dios se fue. No. Nuestros pecados son los que han hecho división con el Señor. Somos nosotros los que nos alejamos del Señor. Somos nosotros los que buscamos apartarlo. Cabe mencionar, mis hermanos, que además de ser una era tan terrible de pecado en Israel, es la primera vez que un montón de impíos, filisteos, tuvieran ese objeto sagrado, el arca. Ahora está en manos de ellos. De nuevo, mis hermanos, el arca simbolizaba esa presencia de Dios, pero no era Dios, como habían dicho los filisteos. Tampoco en ese sentido supersticioso, como lo había creído Israel. Qué triste, mis hermanos, de verdad es que Dios se aleje de nosotros. Piense ahí un momento. ¿Qué sería de mí si Dios se aleja? ¿Qué sería de mí si el Señor me deja? Mis hermanos, muchas veces podemos pensar, si sin el Señor yo sería peor que Ofni y Finés, peor que Elí. Elí duró, mis hermanos, 98 años. Yo hablaba con un hermano acerca del tiempo que Dios nos da. 98 años, es un montón de tiempo. Hasta el día de hoy, el aire que estamos respirando, la gracia de Dios sobre nosotros. Sin Cristo, probablemente, mis queridos hermanos, en abundancia de nuestros pecados,
habidos y por haber, ya Dios nos hubiera fulminado, ya Dios nos hubiera matado. No sabremos en qué anduviéramos metidos. No piensen, mis hermanos, por un momento que usted estaría en su casa portándose bien, porque nosotros tenemos un grave problema, que nosotros tenemos una alta estima de nosotros. Tengamos presente eso, mis hermanos, muy presente. El pecado está a la puerta y sin Cristo nosotros no vamos a poder derrotarlo. Ya lo habíamos visto en Pecados Respetables. ¿Cuál era el requisito necesario para que usted pudiera luchar contra el pecado? Tener el Espíritu del Señor. Ser un salvo, ser un regenerado. De lo contrario, usted no tiene, mis hermanos, ventaja. El pecado lo va a devorar, lo va a destruir, lo va a dañar. Eso es lo que Él quiere. El pecado quiere dañar nuestros matrimonios. El pecado quiere que no estorbemos a nuestros hijos en el pecado. Deje lo que haga, no importa. Y esa enseñanza, esa psicología respetuosa de hoy en día, que deja que el niño haga lo que quiera, aun cuando es pecado. El enemigo, mis hermanos, Satanás, el enemigo quiere quitarnos el gozo, quiere dañarnos la alegría, el gozo de la salvación que nos hablaron hoy. Y eso es ser salvo. Mire cómo lo tratan. Eso es ser salvo. Es que no lo saludaron y comienza a meterse cosas. Sí, Satanás, tienes razón. No me saludaron hoy en iglesia. Y entonces dice, sí, ya con eso me enojo. Quiere que veamos, mis hermanos, que la iglesia que nosotros tenemos como algo aburrido, que lo que está pasando aquí, ya he visto mejores cosas. Quiere hacernos apáticos. Quiere que la menospreciemos las cosas del Señor. Quiere que nos llenemos de orgullo de que nosotros pudiéramos hacer las cosas mejor, que somos mejor que los demás, mis hermanos. Dios muchas veces va a tener que separarse, alejarse de nosotros para humillarnos y para sacar lo que hay en nuestros corazones y hacernos depender más de Él. Nosotros, mis hermanos, ya aquí lo que tenemos es a Israel con las consecuencias de sus pecados y Dios el justo está obrando. Sí, con juicio, pero a la vez nosotros vamos a ver que con gracia. Cito nuestra confesión de fe de 1689 en el capítulo 5 de la providencia. Y como dice el hermano Samuel Renihan, hay que leer estos dos párrafos juntos, el 5 y el 6. Dice así, capítulo 5 de la providencia, párrafos 5 y 6. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados, para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos, hoy habló eso el hermano Mariano, es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Esto es para los hijos del Señor. Suena triste la primera parte. Ahora mire esto. En cuanto a aquellos hombres malvados, y podemos tener en la mente ofnífines, sí, ofnífines, yo ahí no calzo. Ofnífines. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasiones de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Hacemos muy bien, mis hermanos, si nosotros pensamos, meditamos, ¿qué sería si Dios se separa por un instante de mí? Por un momentito, si Dios me deja en la corrupción de mis pecados. Concienzudamente, mis hermanos, la gracia es que si la presencia del Señor se aleja de nosotros, si el Señor de Dios aparta su rostro por un momento y nos deja por un instante, ya nosotros acabamos de leer. ¿Qué nos puede pasar? Caer en pecado. Pero el fin del Hijo de Dios, esos son medios santos que va a utilizar
para atraerlo, para que dependa, para que mire lo malvado que es su corazón y deje de estar pensando, si yo soy bueno. Pero para el párrafo 6 que nosotros leímos, eso es para los malvados. No hay vuelta, no hay vuelta atrás. Los va a entregar, eso es lo que le gusta a usted. Eso es lo que usted quiere. Siga revolcándose para siempre en ellos. ¿Cuántas iglesias, mis hermanos, hoy en día no predican el pecado? No predican del pecado para que la gente no se les vaya, para que la gente, mis hermanos, no sea ofendida. Y tienen un montón de gente allá en las iglesias, incluso hasta con pecados escandalosos, y los dejan así. Disciplinas eclesiásticas. Disciplina eclesiástica, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, no, mire, no, eso asusta a la congregación. ¿Verdad? No, hay que disciplinar. Mis hermanos, mire, han sacado la disciplina de la iglesia. Esto me recuerda a algo que dijo el hermano Eduardo cuando estuvimos allá. Cuando la iglesia saca la disciplina, Jesús se va con ella. Eso da miedo. Eso da miedo, mis hermanos. La disciplina eclesiástica es un distintivo de la iglesia verdadera de Dios. Mis hermanos, pueden ser iglesias gigantes. Usted puede ser un hombre fenomenal en el mundo, próspero, iglesias prósperas monetariamente hablando. Tienen un montón de gente ahí, hasta la farándula está ahí. Tienen al salmista, tienen al profeta, tienen a la liberadora, tienen a la misionera, tienen a todo mundo en esa iglesia, pero no está Cristo en medio de ellos. No hay disciplina, no hay predicación del evangelio, no quieren incomodar a las personas con el pecado. Sí, están muy prósperas, de fachada, pero en una ruina espiritual, y lo mismo puede pasar con nosotros los hombres. El medio, mis hermanos, el medio de la predicación, y esto es lo que quiero mencionar con esos dos párrafos. Dice, mis hermanos, el medio de la predicación es lo que Dios está utilizando para ablandar a muchos. Ese mismo medio también, lastimosamente, ese mismo medio de la predicación de la palabra de Dios es lo que está endureciendo a otros. Hoy lo vimos también en la mañana. Usted escucha el evangelio. ¿Cuál es la reacción? Unos van a gozarse, van a creer que bendición hay salvación. Yo estaba en las últimas ya. Cristo me salvó. Y los otros comenzaron a instigar a las personas. No le haga caso a esa gente. ¿Qué le pasa? Esas son las reacciones. Mis hermanos, el mismo medio que Dios utiliza aquí predicando el evangelio, a usted, a mí, nos puede estar ablandando, pero también nos puede estar endureciendo. ¿Quién lo hace exento de? ¿Quién lo hace exento? ¿Qué tiene usted de genial ahí? Pregúntese ahí. En la predicación del evangelio, algo que estoy anhelando, que me está ablandando, que me está llevando más a los pies del Señor. Bueno, pues eso que acaba de decir, yo lo podría decir mejor. No, pues esa parte está mala. Eso no es así. Gloria a Dios, mis hermanos. De verdad, si a nosotros como creyentes nos deja algún tiempo, aunque sea difícil, aunque pensarlo, uno diga, no, yo no quiero. No me deje ni por un momento, Señor. Pero gloria al Señor, si más bien nos está dejando para que reconozcamos la corrupción de nuestro corazón, para que ya dejemos de pensar que somos buenos, que somos geniales y vayamos a Él en fe y arrepentimiento. Pero ay, mis hermanos, de verdad, ay, si del todo Dios se ha ido de nosotros. Y por eso es que la palabra de Dios, ni las cosas de Dios ya ni me fu ni me fa. Ya no las menosprecio como lo hacían Ofni y Finés. Porque estamos al mismo nivel que esos hombres. Y aquí, mis hermanos, si esto es así, si Dios se está alejando de nosotros, las cosas del Señor ni me fu ni me falla, la apatía ha ganado mucho lugar en mí. Pues, mis hermanos, que usted sea un malvado con una careta de creyente. Marcos Peña dijo esto una vez. Lo voy a palabrear porque no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo bien de la idea. Las palabras específicas no. Lo voy a palabrear. Dice así. Él estaba hablando, mis hermanos, de que si el impío perece, ¿verdad? El impío perece en el mundo. Está bien que perezca. Sí, pereció en el mundo, siguió el pecado. Justo castigo tiene. Pero aquí viene lo terrible. Yo creo que en los lagos asustó a todo el mundo. Es normal que perezca. Pero qué terrible es perderse o irse al infierno a la sombra de un púlpito. Sentados ahí y estarnos endureciendo en lugar de que el evangelio nos esté ablandando. Hay dos respuestas. No hay medias tintas, dijo el hermano. O usted recoge o usted desparrama. Sí, mis hermanos, ese mismo juicio que estaba cayendo en Israel de la mano de Dios iba a traer gracia. Yo sé que esa parte es terrible, que es juicio de Dios que se aparte de nosotros.
Es juicio. Y es el juicio más terrible que el ser humano pueda experimentar. Que Dios, el ser precioso con el cual nosotros anhelamos y decimos, sí, ven Señor Jesús, porque la alegría y gozo de estar en el cielo no es porque vamos a estar en el cielo alegres ahí y cantando, es porque lo vamos a tener a Él. Es porque Él va a estar con nosotros. Ese que yo soy suyo y mío es, ya lo vamos a vivir plenamente. Yo me agarro, mis hermanos, de 1 Samuel 3:19. Con ese juicio que Dios está trayendo, yo me agarro de 1 Samuel 3:19 que decía, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Ahí estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios no se apartó de Samuel. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Gloria al Señor. Gracias, Padre bendito, porque usted nos ha provisto un mejor profeta en el Señor Jesucristo. Que no nos viene a decir, no, mira, así, anda, así, anda tranquilo. Sí, ese pecadillo ahí. No, es un profeta que nos viene a hablar las cosas como son. Viene a decir, estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Tenemos, mis hermanos, nosotros, ya para ir terminando, tenemos que reconocer que nosotros hemos pecado contra el Señor. Que nosotros, mis hermanos, no somos mejor que Israel. Que nosotros no somos mejor que Ofni y Finés, que nosotros no somos mejor que cualquiera de los hermanos acá. Mis hermanos, nosotros no somos mejor que Elí. Nosotros hemos pecado. Y es por la gracia del Señor que el día de hoy nosotros no hemos sido consumidos. Pero mis hermanos, nosotros hemos pecado contra el Señor. Hoy domingo, perdón Señor, pero hemos pecado hoy contra Él. Isaías 59 del 1 al 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. ¡Qué alegría! Ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, dice, pero sus iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías, mis hermanos, ahí sigue una lista de cosas que en la que nosotros encajaríamos, en todas ellas. Mis hermanos, con el pecado nosotros estamos resistiendo al Señor. Con el pecado nosotros estamos deshonrando al Señor. Con el pecado nosotros estamos afligiendo su Santo Espíritu. Y si quiere aprender más de eso, ya Joan dio una predicación acerca de Efesios 4. Es como que queremos que Dios se vaya. Dios, mire, déjeme pecar un rato, aléjese un poquito, hágase para allá. No lo queremos. Yo quiero estar en el pecado, quiero vivir revolcándome ahí en el pecado. Apártese, váyase. Que me deje solo haciendo lo que a mí más me gusta. Pecar. Depende el pecado ahí. Inmoralidad, mentira, chisme, orgullo, vanagloria. Déjeme vivir en Él. Apártese, Señor. No podemos, mis hermanos, servir a dos señores. Servimos al Señor Jesucristo, servimos al pecado. Otra vez, no hay medias tintas. O usted recoge con Él o desparrama. Y si usted desparrama con Él, mis hermanos, lo va a desparramar, lo va a destruir. Él le va a traer su justo juicio. Nuestros pecados, mis hermanos, merecen un justo pago. El justo pago del Dios, porque Él es el justo. Él no tolera el mal, es recto, limpio de ojos para ver el mal. Él puede dejarnos y castigarnos, mis hermanos. Sería justísimo que Dios lo haga. Pero ¿sabe qué? Nosotros vivimos tan tranquilos y confiados. No, que Dios es de amor. Dios es bueno. Que yo después de todo, yo hago cosas y digo cosas y pienso cosas, pero peco y empato. Hay quienes viven así. No se confundan. Mis hermanos, para la familia de Elí, leímos que ya no había vuelta atrás. 1 Samuel 3:14 dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Usted sabe que lo que diga ahí, yo he jurado que a la casa de David, que la iniquidad de la casa de David no será expiada jamás. Como aquel hombre en el progreso del peregrino, metido en una jaula. Quiere arrepentirse, pero no puede. Entonces leen esa parte, es desesperante. Él quiere, yo viví bien, yo anduve bien, pero ahora quiero arrepentirme, ya es tarde, ya no puedo, ya no hay nada. El arrepentimiento lo da el Señor. Usted sabe, hermano, ya quedar totalmente ahora sí, incapacitado. Ni tener la esperanza ya en el Salvador, el Señor Jesucristo. Dice William Blakey, cuídense de todo lo que lo aflija al Señor. Cuídense de todo lo que interfiera en su obra bondadosa en sus almas. Cuídense
de todo lo que llevaría a Dios a decir, me iré, regresaré a mi lugar mejor, hasta que reconozcan su ofensa y busquen mi rostro. Si Dios decidiera hoy, mis hermanos, quitarnos la vida, ¿cómo nos presentaríamos nosotros ante el santo juez? ¿Cómo? Hemos pecado. ¿Cómo comparezco ante el santo juez sin salir ileso? Y salir ileso, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo salgo de ahí justificado? Hoy también el hermano habló de la justificación. Mis hermanos, hay un veredicto. Nosotros no podemos cumplir la ley del Señor. No podemos cumplir esa ley. El Señor da el veredicto, culpable. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mis hermanos, parece veredicto tan arrollador. Tal vez para usted dice, por cuanto todos pecaron, eso ya está trillado en mi mente. Eso es un veredicto arrollador. Por cuanto todos hemos pecado, hemos ofendido al Señor. Y la única esperanza es el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no es para todos. Y también el hermano Mariano hoy nos lo enseñó. No es para todos. Hay un veredicto arrollador. Solamente Cristo. ¿Cómo puede ser Dios justo y no darnos conforme a nuestras maldades? ¿Cómo? Solo y únicamente por la gran maravilla, el don inefable dado por gracia para nosotros, y es el Señor Jesucristo. Debía darnos destrucción y nos da Cristo. Debía darnos juicio y nos da Cristo. De gracia, gratis. Y gratis no significa, como decía el hermano Alexander, gratis no significa, mira, me lo regalaron, qué dicha. No, alguien pagó. Y lo que pagó el Señor Jesucristo no fue cualquier cosa. Con su sangre en una cruz me lo molieron, lo destruyeron, mis hermanos, por usted y por mí. Él pagó por nuestros pecados ahí. De gracia nos dio al Señor Jesucristo. Yo ni usted lo merecíamos. Justo juicio debió haber caído sobre mí y nos lo dio. Pecadores empedernidos que hasta el día de hoy seguimos siendo pecadores orgullosos, vanagloriosos, que menospreciamos su día santo, que menospreciamos sus ordenanzas, que menospreciamos su santidad, que menospreciamos todo lo que tenga que ver con Él. Que lo que a nosotros nos vendría bien, mis hermanos, es que hoy el Señor nos consuma por completo. Pero por gracia es que somos salvos. Por gracia, por gracia. Qué dicha que no es por mí, porque yo no podría hacer absolutamente nada para salvarme. Por gracia somos salvos, por ese don precioso de gracia que es el Señor Jesucristo, el justo, que pagó por nosotros en la cruz. Mis hermanos, el justo. Aquel centurión lo reconoció como el justo. Dice Lucas 23:47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo, que nunca pecó en nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que vivió esa vida perfecta que nos imputa a nosotros. Nosotros le dimos nuestro pecado. Nosotros éramos los que debíamos haber recibido la ira del Señor. El juicio debió haber caído sobre nosotros, mis hermanos, pero al día de hoy estamos aquí sentados. Un montón de gente, usted escucha cómo está este país, cómo está este país de mal en peor. ¿Qué quita que no seamos un día de esos nosotros? ¿Qué tienen esas personas que no tengamos nosotros? Sí, mis hermanos, Cristo por su gracia. Pero si usted no está en el Señor Jesucristo, usted puede ser también uno de esos. Isaías 53 del 5 al 6 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué es el descarrío? Se va lejos, se aparta de su Señor. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esa muerte vicaria del Señor Jesucristo, ese evangelio de la gracia que nosotros, mis hermanos, lo sabemos, es lo que nos permite acercarnos al Santo Juez. ¿Cómo me acerco? Por Cristo solamente. Él es la escalera de Jacob, mis hermanos. No hay forma de que yo llegue al Padre. Capítulo 7 de la confesión dice que la distancia que nosotros por nuestros pecados hemos hecho es inmensa y que Dios ha condescendido con nosotros en forma de pactos para poder acercarnos, para poder llevarnos al Señor. Nuestros pecados nos han separado
pero en Cristo, solo y únicamente en Él. No piense que por su bondad, no piense porque usted es bien chiva, no piense que porque usted es muy amable, cosas que en Cristo usted lo tiene que ser, pero no piense que esas cosas lo van a acercar al Señor. No hay justicia propia y no predicamos en ningún momento, mis hermanos, una salvación por obras. Predicamos la salvación que es única y solamente por el Señor Jesucristo. Romanos 3, 24 al 26 dice esto. A mí me encanta y dice: siendo justificados gratuitamente, ya sabemos que Cristo pagó. Cristo, mis hermanos, pagó con su sangre preciosa para salvarme a mí. Entonces se lee diferente. Fui justificado, yo debía haber sido en ese juicio declarado culpable, pero soy justo. No quiebro ningún plato porque Cristo pagó por mí. Él gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, o la fe de Jesús. Y primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ahí estoy yo, para llevarnos, para acercarnos a Dios. Es Cristo el único que puede llevar y acercarnos. No hay otra forma. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Queridos hermanos, que esto nos recuerde que Dios no tolera el pecado. Como dicen, ¿verdad? No le dé o no le busque la quinta pierna a la vaca o al gato. No estés tirando tanto la liguita. No estés tirando tanto la liguita. Porque un día cuando se revienta una liguita o cuando usted se devuelve, le pega duro. Ay, mis hermanos, con el Señor es seria la cosa. Aborrece el pecado. Y nosotros hemos a veces llegado a ser compinches del pecado. El amiguito. Y hasta me lo hago ahí respetable, ¿no? Porque se lo tengo desde hace tiempo. ¿Cómo lo voy a dejar? No se engañen con la frase que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Al que manda al infierno es el pecador, decía el hermano R.C. Sproul. Por el pecado, mis hermanos, Cristo padeció cruelmente en una cruz. Y hoy usted y yo, por su pura gracia, hemos sido rescatados, salvados. Separémonos, mis hermanos, separémonos, sí, del pecado. Apartémonos del pecado, del materialismo, del orgullo, de la vanagloria, de la apatía, del odio, del chisme, la mentira, de la murmuración, de la lujuria, de la inmoralidad sexual. No seamos necios, apartémonos ya de eso. Alejémonos, abandonemos el pecado y creamos en el Señor Jesucristo. Antes, mis hermanos, que sea demasiado tarde y nos dejen en la corrupción de nuestro pecado. ¿Cómo nos podemos, mis hermanos, nosotros acercar? Confiando, humillándonos delante del Señor Jesucristo, reconociendo nuestros pecados y reconociendo que Él es el único que puede rescatarnos a nosotros, porque Él pagó enteramente todo allá en la cruz. Hay perdón, mis hermanos. Hay perdón. Sí. Sus juicios son terribles, pero su gracia es un bálsamo. Solo Cristo, mis hermanos, solo en Él vamos a ser nosotros acercados al Padre. Dios en su gracia nos dio a su precioso Señor Jesucristo para acercarnos confiadamente a Él. Dice Crónicas, segunda de Crónicas 7:14, uno de los pasajes que probablemente aquí muchos conozcan: si se humillare mi pueblo. Y al hombre no le gusta humillarse. Al hombre no le gusta humillarse. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde lejos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Iglesia de Alajuela, para terminar, Iglesia de Alajuela, sepan que si hasta el día de hoy, o usted hermano ahí, si hasta el día de hoy Dios está en medio de nosotros, no es porque usted es muy genial, no es porque tenemos al hermanito Mariano. No es por usted ni por mí. Nada de eso. Es solo y únicamente porque aquí está el resplandor de la mismísima gloria de Dios. Y eso es nuestro Señor Jesucristo, el cual se sigue predicando, así ofenda a cualquiera. Se sigue predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Oremos. Dios bendito, queremos darle muchas gracias, Padre, por su Hijo Jesucristo. Sí, Dios, sus juicios son terribles. Tal vez, Señor, no pude comunicar lo terrible, el miedo, Señor, el pavor que da
el que usted se aleje, el que usted nos deje. Pero Señor bendito, usted es el que va a obrar en los corazones, usted es el que tiene el poder para que todo aquel que persiste en su pecado venga humillado al Señor Jesucristo y clame por perdón. En Él hay perdón. Señor, perdone nuestros pecados y ayúdenos, Dios, a ver de que en ese juicio, aquel juicio que recibió su precioso Hijo Jesús por culpa de nuestros pecados, nosotros encontramos salvación. Gloria sea su santo nombre, Señor, porque esto es lo que vamos a seguir viendo en Samuel, cómo usted derrota a sus enemigos, pero salva a los suyos. Ayúdenos, Padre, a perseverar de manera que en todo tiempo seamos personas que nos doblamos delante de su presencia en fe y arrepentimiento. Amén.